Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión número 8 de este curso del Seminario Permanente Leibniz, que se organiza desde la Red Iberoamericana Leibniz y la Cátedra Leibniz de la Universidad de Granada. Y esta será pues la última de las sesiones de este curso. Estamos, como sabéis, algunas noticias en relación con Leibniz. Estamos preparando el volumen 17. Ya estamos para enviarlo a la editorial. Hemos revisado los textos y ya está todo, de momento, en la primera versión, ya está todo revisado. Y serán 2 tomos, como sabéis, y esperamos que de aquí a final de año puedan salir los 2 tomos si todo va bien y no hay ningún retraso. También está ya bastante avanzado el volumen número 3, que prepara Óscar Esquisabel y Manuel Sánchez. Esos son los 2 que están ahora mismo más avanzados y serán los próximos que salgan. Luego el volumen 19, que también está bastante avanzado, pero ese será después. Y luego sabéis que estamos revisando el volumen número 2, el de Metafísica, que preparó en su momento Ángel Luis González, y ahora pues se está encargando de revisar el texto y el orden, los contenidos y demás, precisamente Agustín Echavarría. Y queremos, pues, entre otras cosas, poner todo el proyecto del Summa Rerum, ponerlo completo, que en la primera edición había salido solo algunos textos. Queremos que eso esté completo y probablemente añadir algún texto más también de metafísica que se añadiría nuevo, ¿no? Pero ese volumen por ahora todavía Agustín está ahí trabajando en él, pero todavía le falta para que esté preparado la nueva versión, que será una segunda edición revisada. Por otro lado, también hemos mandado ya a la editorial los textos del congreso que tuvimos en México el año pasado, en julio, y eso pues en los próximos meses saldrá también publicado. No sabemos exactamente cuándo, en todo caso después del verano en España. Eso quiere decir, pues para septiembre, octubre es posible que esté ya publicado. Mucho más no debe de tardar. Y esas pues son las novedades fundamentales. Queremos preparar, sabéis que el año pasado hicimos una escuela de verano donde intervenisteis muchos de vosotros, y queremos preparar eso como curso de introducción a Leibniz y ponerlo en internet, en YouTube, abierto al público para todo el que quiera o le interese. Pero eso todavía tenemos que preparar el texto y preparar la edición para ponerla en YouTube, pero también eso lo queremos hacer en los próximos meses. Y esas, bueno, pues son las próximas, las principales novedades. Sabéis que murió Hans Poser. Mandamos un mensaje y lo pusimos también en la página de la Cátedra Leibniz. Hubo una reunión de homenaje en Hannover, hubo una reunión de homenaje a Shepard, que se había muerto un poquito antes. Y me invitaron a ir allí a hacer una ponencia, con lo cual, pues, bueno, vamos ganando en visibilidad y en existencia, pues vamos ganando. Sabéis que también que me propusieron, y bueno, y acepté, ¿no?, estar en el comité científico de la Leibniz-Gesellschaft, que eso es la primera vez que hay alguien del ámbito nuestro, español o latinoamericano, pues es la primera vez que invitan a alguien a estar ahí. Con lo cual, pues bueno, está bien eso, porque quiere decir que
poco a poco se nos va reconociendo la existencia y con ello la esencia. Entonces, pues bien, bien. Bueno, la sesión de hoy la va a protagonizar Agustín Echavarría, al que ya conocemos desde hace años porque pues, colabora y participa en las iniciativas de la Red Iberoamericana y en el seminario Leibniz. Él está, como sabéis, en la Universidad de Pamplona, y el tema que ha elegido para hoy se llama Leibniz ante la ciencia media. Y pues propuso un par de textos, se llama así, La ciencia media, y algunos parágrafos de la Teodicea. Ya los mandó Ana Ramírez, los envió a todos para que los pudiéramos tener disponibles los textos. Y nada más, agradecer a Agustín que haya querido hacerse cargo de esta sesión. Me consta que tiene mucho trabajo y muchas obligaciones intelectuales y administrativas y de gestión, pero bueno, ha querido pues colaborar aquí haciendo esta sesión, ¿no? Así es que gracias, Agustín, y cuando quieras pues tienes la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Juan Antonio. Estoy, la verdad, encantado de estar aquí en este seminario y de tener la oportunidad de compartir y recordar también, porque bueno, yo a Leibniz lo tengo un poquito oxidado, lamentablemente, pero siempre es grato volver a leer a Leibniz, volver a los textos que uno ya conoce, pero con otra perspectiva, con un poco de tiempo también de por medio para descubrir otras cosas. De hecho, me pasó algo así. Yo espero que el seminario de hoy no sea muy confuso por mi parte, porque yo tenía una idea en la cabeza de lo que quería decir, y en la última semana estuve revisando los textos sobre los que había trabajado hace unos años, y me di cuenta de que lo que tenía para decir no tenía ningún sentido, y que en cambio había otras cosas para decir, pero que todavía no las tengo del todo elaboradas, ¿no? Entonces yo creo que hoy me van a pillar a mitad de camino entre lo que pensaba y lo que todavía no sé si pienso, ¿eh? Entonces pido disculpas si la cuestión resulta confusa en este aspecto. Muy bien, entonces, a ver, yo sí envié la referencia de esos dos textos, uno del año 1677, que se llama Ciencia Media, es un texto muy temprano, y luego esos parágrafos de la Teodicea, que de alguna manera son representativos de dos momentos distintos de la obra de Leibniz, separados por muchos años, y dos visiones sobre un mismo tema con esa distancia de esos años de por medio, ¿no? Entonces, el tema de la ciencia media, yo, a ver, no quiero pecar de, vamos a decir así, ni por mucho ni por poco, entonces no sé hasta qué punto conviene explayar o explicitar exactamente en qué consiste este asunto, pero por lo menos hacer una breve reseña de la cuestión, ¿no? Es decir, efectivamente los jesuitas Fonseca y Molina, ¿no? Pedro de Fonseca, Luis de Molina, en el siglo XVI, elaboran una doctrina, bueno, aparece casi muy poquito elaborada en Fonseca y mucho más elaborada en Molina y muchísimo más elaborada luego en jesuitas posteriores, especialmente en Francisco Suárez, ¿no? Entonces, ¿qué es la doctrina de la ciencia media? Pues la doctrina de la ciencia media es una doctrina que lo que viene a decir es que Dios tiene un conocimiento de lo que se llaman los futuros contingentes condicionados, es decir, o los futuribles condicionados. Es decir, de aquellas cosas que podrían suceder dadas determinadas circunstancias, pero que no es seguro, digamos, no suceden necesariamente ni en acto ni ciertamente, sino que sucederían dadas ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, son futuribles condicionados. Y en concreto, dentro de esos futuribles condicionados están las acciones libres de las criaturas racionales, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice la doctrina de la ciencia media es que Dios tiene un conocimiento cierto e infalible de lo que cada criatura libre haría si fuese puesta en unas circunstancias o en otras, ¿no? Es decir, Dios sabe perfectamente, con certeza absoluta, en su omnisciencia, qué es lo que yo hubiera hecho si, por ejemplo, hubiera nacido, en vez de en Argentina, si hubiera nacido en otro sitio, si mis padres me hubieran educado de otra manera,
si en vez de conocer un buen profesor de filosofía hubiera conocido un buen profesor de química o cosas por el estilo. Dios sabe con certeza absoluta que hubiera decidido yo libremente en esas circunstancias. Es decir, sabe eso con certeza. Y lo sabe, ¿no? De manera prevolicional. Es decir, prevolicional, ¿qué quiere decir? Al margen de cualquier decisión de su propia voluntad o al margen de cualquier decreto de su voluntad. Es decir, que Dios tiene ese conocimiento de los futuros condicionados contingentes sin que intervenga su voluntad, ¿no? Es un conocimiento, vamos a decir así, que se basa únicamente en su inteligencia y no en su voluntad. Bien, se le llama ciencia media porque los autores que proponen esto dicen que esa ciencia está entre medio de lo que sería la ciencia natural, con la que Dios conoce todo aquello en lo que no interviene su voluntad en absoluto, y la ciencia libre, que es con la que Dios conoce todo aquello que ya depende directamente de su decreto, ¿no? Entonces esto estaría, estos futuros contingentes condicionados estarían entre medio de esas dos cosas. O también estarían entre medio, según el autor que lo proponga, entre la ciencia de simple inteligencia, que proponía Santo Tomás de Aquino, la ciencia de lo puramente posible, y la ciencia de visión, que sería la ciencia de lo que efectivamente llega a suceder, pasado, presente o futuro. Bien, entonces lo que propone Molina en el contexto de la muy famosa, muy conocida controversia sobre los auxilios, ¿no? De auxilis, ¿no? Se sabe, ¿no?, perfectamente que tuvo lugar hacia el fin del siglo XVI entre los jesuitas seguidores de Molina, los dominicos tomistas seguidores de Báñez en general, que bueno, tenían una concepción muy, muy diferente de cómo se conciliaba la eficacia de la voluntad divina y la presciencia divina con la libertad de la criatura, sobre todo en relación con la aceptación o el rechazo de la gracia sobrenatural y con la predestinación y la reprobación, ¿no? Entonces todo esto era un tema que estaba muy candente por reacción un poco al protestantismo en general, a la Reforma, y la ciencia media juega un papel clave dentro de lo que la posición de Molina y de los jesuitas en esta cuestión, ¿no? Y la posición de Molina y de los jesuitas, ¿por qué ellos proponen la ciencia media? Bueno, fundamentalmente porque quieren garantizar que Dios tenga un criterio racional y justo en la distribución de la gracia y del castigo, o de la predestinación y la reprobación y cosas por el estilo, ¿no? Básicamente la idea es, si Dios sabe con ese conocimiento infalible o con esa ciencia media, ¿qué haría yo en unas u otras, qué haría yo libremente, ¿no?, en unas u otras circunstancias? Entonces Dios tiene un criterio con el cual concederme o dejar de concederme ciertos auxilios, ciertas gracias, ¿no? Es decir, la idea de los molinistas es que ¿por qué Dios concede a uno una gracia y no se la concede al otro? Bueno, porque en un caso sabe que esa gracia va a tener fruto y en el otro caso sabe que no lo va a tener. ¿Y cómo lo sabe? Pues lo sabe con esa ciencia media con la que conoce esos futuros contingentes condicionados, ¿no? Bien, en Molina en concreto y en muchos de sus seguidores, la tesis de la ciencia media estaba esencialmente vinculada a la tesis de la voluntad indiferente, ¿no? Es decir, de la indiferencia de equilibrio de la voluntad, o de la voluntad, libertad de indiferencia, o como se le quiera llamar, ¿no? Es la idea de que nuestra libertad es capaz de autodeterminarse frente a distintos cursos de acción, de tal manera que ella misma, ¿no?, básicamente es causa sui en ese aspecto, ¿no?, en el sentido de que sin tener una razón que la incline más a una cosa y hacia otra, o hacia otra, ella misma es capaz de determinarse hacia una cosa o hacia otra, ¿no? Entonces, en Molina en concreto y en muchos de los autores que lo siguen, las dos tesis están vinculadas, ¿no? Es decir, la ciencia media está vinculada con la libertad de indiferencia, precisamente porque Dios, el único medio que tiene para conocer esos futuribles condicionados, el medio no puede estar en los pensamientos que tiene la criatura, en los bienes que se le presentan al intelecto, porque esos no son suficientes para determinar la voluntad hacia una cosa o hacia otra. Entonces, la idea es que Dios tiene que tener una ciencia distinta y es esa ciencia
que ellos llaman ciencia media, ¿no? Hay variaciones en los distintos autores que defienden la ciencia media, hay variaciones, porque no es lo mismo lo que dice Molina que lo que puede decir Suárez, por ejemplo, o lo que pueden decir otros autores. De hecho, entre Molina y Suárez hay diferencias muy importantes, ¿no? Yo básicamente señalaré tres porque son importantes para entender también lo que sucede luego con Leibniz, ¿no? Entonces, entre Molina y Suárez, las diferencias más fundamentales están, por un lado, en el fundamento de la ciencia media, ¿no? Sí, para Molina, el único fundamento de la ciencia media es lo que él llama la altitud de la ciencia de Dios, ¿no? Es decir, vamos a decir así, una fundamentación subjetiva y no objetiva. Es decir, no hay un objeto de la ciencia media, sino que lo que hay es que la potencia misma del intelecto divino es capaz de determinar, vamos a decir así, la verdad de una proposición contingente condicionada, por ejemplo, ¿no? Pero la libertad permanece indiferente, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que, por ejemplo, en Suárez es diferente y lo vamos a ver porque Suárez expresamente dice que perdón, ¿no? Entonces, ¿qué se sigue de esto? Que para Molina no hay una verdad a priori o una verdad determinada de los futuros contingentes, ni absolutos ni condicionados. Es decir, lo que decía Aristóteles en el capítulo 9 de Perihermeneias, ¿no? Es decir, si mañana habrá o no habrá una batalla naval, eso no está determinado. La verdad de la proposición, mañana habrá una batalla naval, no está determinada, ¿no? Y no está determinado ni el futuro absoluto, el que efectivamente va a suceder, ni está determinado el futuro condicionado, según Molina. Y entonces resulta bastante enigmático cómo resuelve Molina la cuestión, siendo que los futuros no están determinados, ¿cómo Dios puede tener un conocimiento cierto de ellos, ¿no? Entonces ahí parece una cierta inconsistencia que Suárez la resuelve directamente diciendo que toda proposición sobre futuros contingentes tiene un valor de verdad determinado y que en esto Aristóteles se ha equivocado, ¿no? También Suárez señala un aspecto objetivo ahí, que es el conocimiento que Dios tiene de los posibles, y lo dice expresamente, ¿no? Es decir, que el medio por el cual Dios conoce los futuros condicionados es su conocimiento de los posibles, tal como están, vamos a decir, representados en su intelecto, o tal como están objetivamente en su intelecto, ¿no? Bien, entonces ahí hay una diferencia importante entre Molina y Suárez que luego se va a ver también cómo eso tiene su reflejo en el propio Leibniz, ¿no? Bueno, pero entonces ahora, si les parece, vamos a Leibniz, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces Leibniz tiene, y aquí es donde yo he tenido una oscilación entre lo que pensaba y lo que pienso ahora, tiene una posición bastante cambiante respecto de la ciencia media, porque una cosa es lo que dice, ¿no?, en sus escritos tempranos, y otra cosa es lo que dice ya en la Teodicea, que es la última versión básicamente del asunto según que tenemos del año, ¿no? Básicamente. Entonces, si me permiten, puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Entonces yo me preparé una selección de textos que tienen más cosas que lo que les había enviado, porque lo que he tratado de hacer es rastrear el asunto en otras obras también, en otros escritos de Leibniz, ¿no? Entonces, ahora mismo voy a ver si puedo, ahí está, compartir. Vale, muy bien. Entonces, tengo ahí una selección de textos, la voy a achicar un poco quizá para que no me tape o muevo esto para un costado. Bueno, en fin, yo creo que cada uno puede mover los elementos, ¿no?, para poder ver lo que sale o no. Entonces, hay un primer texto muy temprano, es un texto que es muy conocido también, el famoso Von der Allmacht und Allwissenheit Gottes und der Freiheit des Menschen, o sea, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios y la libertad del hombre, que es un escrito muy temprano, entre el año 1670 y 1671 está fechado ese escrito. Y es un escrito muy difícil, muy alambicado, muy difícil de interpretar y de leer, porque es una de las pocas cosas, como sabemos, que Leibniz escribió en alemán, ¿no? Entonces, y en un alemán un poco rocambolesco o rimbombante, ¿no? O no sé cómo decirlo, ¿no? Que contrasta mucho con la claridad con la que escribe luego en latín o en francés, ¿no? Entonces,
en este escrito, en concreto en el parágrafo 19 de ese escrito, entonces Leibniz hace una crítica a la ciencia media, ¿no? Entonces yo no voy a leer todo lo que sale en el texto, lo tengo ahí simplemente para ilustrarlo, ¿no? Pero básicamente lo que sale allí son varias cosas. Primero, que el propio Leibniz vincula o relaciona la tesis de la ciencia media con la indiferencia de equilibrio de la voluntad. Y lo que dice es que algunos autores, en concreto los que proponen la indiferencia de equilibrio, lo que hacen es de alguna forma atentar o ir en contra del principio de causalidad, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos que la voluntad es indiferente, entonces parece que la voluntad no tiene ninguna causa, ¿no? Es decir, no es causada por el bien objetivo, no es causada por nada, sino que ella misma es, vamos a decir así, una causa por sí misma, y esto rompería con el principio de causalidad y sobre todo con la omnipotencia de Dios, que es causa primera de todo lo demás, ¿no? Y entonces la dificultad que él pone, una de las dificultades que él pone para aceptar esa libertad de indiferencia, además de que de alguna manera implicaría negar la causalidad primera de Dios y demás, es que quien propone esto luego no tiene manera de explicar cómo Dios conoce los futuros contingentes condicionados, ¿no? Es decir, dice, si nosotros proponemos la indiferencia de equilibrio, luego no hay forma de explicar cómo Dios puede tener ese conocimiento de los futuros contingentes condicionados. Aduce el famoso ejemplo de David, ¿no? Que el profeta le profetiza que, o sea, le llega un mensaje de Dios, vamos a decir así, que si él se refugia en la ciudad de Keilah, entonces los ciudadanos de esa ciudad lo van a entregar, ¿no? Y entonces él, sabiendo esto, obra en contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo sabía Dios para poder comunicarle a David que los ciudadanos de esa ciudad iban a obrar de esa manera? Bueno, si no tenemos, si Dios no tiene un conocimiento de cómo se va a comportar la voluntad humana, entonces no hay forma de saberlo. Y si la voluntad humana no responde a la causalidad de Dios, no responde a la omnipotencia o al decreto de Dios, entonces no hay medio para conocer esto. Y ahí es donde Leibniz dice, bueno, estos autores que sostienen la indiferencia de equilibrio apelan a una ciencia media, pero que no explican exactamente lo que es, ¿no? Entonces la crítica que hay en este primer texto es que estos autores simplemente apelan al nombre, dicen, bueno, hay una ciencia media con la que Dios conoce esto, pero es una especie de nombre mágico con el que quieren simplemente acallar al rival o al adversario, pero no explican qué fundamento tiene esa ciencia, de qué atributos divinos se puede derivar esa ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí mismo el propio Leibniz propone un fundamento para el conocimiento divino de los futuros contingentes condicionados, ¿no? Y ahí leo un poquito el texto porque me parece relevante. Dice, la voluntad tiene como causa suya la bondad aparente de las cosas y las circunstancias que se le presentan. Y Dios conoce, en efecto, sin error alguno, las circunstancias que balancean los pensamientos de los keilenses desde el mismo momento de la creación. Igual que alguien avesado en aritmética puede saber que 8 veces, ahí me faltó el veces, 16 es el resultado de dividir por 2 el producto de multiplicar 4 por 8 y de multiplicar 8 por 2 dividiendo el producto entre 4 da 4. Bueno, en fin, ahí creo que me comí alguna parte del texto, pero básicamente compara el conocimiento que Dios tiene de que la voluntad de una criatura libre va a considerar bueno con el cálculo que Dios puede hacer de las relaciones aritméticas, etcétera, etcétera. Y dice, con la diferencia de que Dios abarca de una ojeada todas las posibles e incalculables alteraciones y consecuencias, mientras que el matemático ha de revisar el cálculo cada vez. Entonces la idea es que para que Dios pueda tener un conocimiento cierto de los futuros contingentes condicionados, tiene que tener un conocimiento de lo que a la criatura se le va a presentar como bueno, y ese conocimiento Dios lo puede tener porque conoce y calcula todos los posibles, vamos a decir, ¿no? Y por eso él dice, bueno, en este sentido se tiene que rechazar la ciencia media porque aparentemente la ciencia media supondría negar esto, es decir, supondría negar que la voluntad se determinara por el bien, ¿no? Bien, esta es la primera crítica que Leibniz hace a la ciencia media, y es bastante consistente con todo lo que va a decir después, pero vamos a ver que hay algunos matices
que van apareciendo y desapareciendo y que van haciendo que Leibniz se decante hacia una versión más aceptable, si se quiere, de la ciencia media, ¿no? Entonces, el segundo texto es el que ya envié, que supongo que lo habrán, bueno, no supongo, porque también todos tenemos mucho trabajo, no supongo nada, pero quizá lo hayan leído, ¿no? Es un texto de una página y un poquito, y un tercio dentro de la edición de Andreu, y bueno, en fin. Entonces, este texto es, vamos a decir así, un texto bastante mezclado, vamos a decir, mezclado. Porque dice unas cosas y luego dice otras, y si uno pone atención, parece que lo que dice en un sitio y lo que dice en otro no se conjuga bien o no termina de encajar del todo bien, ¿no? Entonces, aquí la crítica principal que hace Leibniz a la ciencia media es que la ciencia media aparentemente iría en contra del principio de razón suficiente, ¿no? Aquí ya hay una formulación muy temprana del principio de razón suficiente, nada es sin razón suficiente, ¿no? Y dice, este principio resuelve muchas controversias metafísicas, por ejemplo, la controversia de los futuros condicionados, de la ciencia media de Fonseca y Molina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de la ciencia media? Dice Leibniz. Que la ciencia media... Perdón. ¿Qué tal? Bueno, entonces aquí lo que dice Leibniz es que el problema de la ciencia media es que quienes sostienen que Dios tiene esta ciencia media hacen a Dios un ser, vamos a decir así, irracional, porque en el fondo Dios tiene un cierto conocimiento que no tiene ningún fundamento o que no tiene ninguna razón, porque sería una especie de visión, dice, imperfecta y a posteriori. No sería un conocimiento de la causa y un conocimiento a priori. Lo que dice Leibniz es, Dios tiene que tener un conocimiento a priori y causal, ¿no? Porque él conoce las razones por las cuales la criatura se determina a una cosa o a otra, etcétera, etcétera. Si nosotros aceptamos la ciencia media, lo que aceptamos es que Dios tiene una especie de conocimiento experimental de algo que en realidad ni siquiera ha sucedido, ¿no? Es decir, que algo que Dios ve de alguna forma, pero no sabemos cómo, ni en qué medio, ni bajo qué fundamento lo ve, ¿no? Entonces aquí Leibniz hace dos cosas. Dice, bueno, la ciencia media, la crítica principal es la ciencia media tiene que tener un fundamento objetivo, un fundamento in re, vamos a decir, en la realidad. Lo que hoy en la discusión contemporánea se llamaría un truth maker, ¿no? Si yo hago una proposición condicional sobre un futurible, ¿no? Y digo que esa proposición tiene valor de verdad, pues tiene que haber un truth maker, tiene que haber algo en la realidad que haga verdadera esa proposición. Si yo digo, si Agustín Echavarría hubiera nacido en Uganda, pues habría sido presidente, ¿no? Bueno, tengo que tener un fundamento para que haga verdadero ese condicional de alguna manera. ¿No? No trivialmente verdadero, como son los condicionales con antecedentes falsos, etc., ¿no? Sino verdadero en el sentido fuerte, ¿no? Así que algo tiene que hacer verdad esa hilación, ¿no? Entonces, claro, Leibniz dice, hay que buscarle un fundamento, y ese fundamento tiene que estar, dice, en la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces pone un ejemplo, dice, si Dios da unos auxilios a Pedro y a Pablo, supongamos que da el mismo auxilio. Este es un ejemplo muy molinista, porque justamente una de las cosas que se discutía en la controversia de Auxilis y que los juaniesianos, los tomistas negaban, es que Dios pudiera dar un auxilio igual a dos individuos. Entonces, el Molina decía, sí, es posible, porque precisamente está la libertad de indiferencia que hace que uno se decante para un lado y el otro para el otro. Y los tomistas decían, no, Dios predetermina la voluntad, y entonces si yo he decidido esto es porque Dios me predeterminó, y si no lo he decidido es porque Dios no me predeterminó, o no me dio el auxilio suficiente, o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que los molinistas decían es, Dios puede dar un auxilio igual, una gracia igual a dos individuos, y uno va a orar de una manera y el otro va a orar de otra, y no hay más razón que la propia voluntad de la criatura, ¿no? Leibniz dice, eso es imposible, ¿no? Es decir, si uno obra de una manera y el otro obra de otra, tiene que tener eso un fundamento, y si Dios lo conoce a priori, tiene que conocer ese fundamento. Y ahí él dice, el fundamento es la naturaleza de las cosas, en concreto dice la petricidad o petrinidad y la paulinidad, la naturaleza de Pedro y la naturaleza de Pablo, o más bien en concreto la naturaleza de la voluntad de Pablo y la naturaleza de la voluntad de Pedro, ¿no? Entonces, este es un punto importante, porque aquí ya
Leibniz está esbozando algo que luego va a desarrollar con más detalle a partir del año 1686, que es la idea de que toda la presciencia divina está fundada en el conocimiento que Dios tiene de la naturaleza de las sustancias individuales, ¿no? Entonces esto todavía no está del todo desarrollado aquí, está simplemente insinuado, pero la idea relevante es que ese conocimiento es un conocimiento fundado en la naturaleza de las cosas y por lo tanto, y aquí hay un punto importante, es un conocimiento prevolicional, es decir, es previo a cualquier decreto. Dios sabe lo que Pedro o Pablo van a hacer en esas circunstancias con independencia de lo que él vaya a decretar, ¿no? Y en esto Leibniz está concediendo algo que es esencial a lo que sostiene la ciencia media, que es que el conocimiento divino de los futuros condicionados, futuribles condicionados, futuros contingentes condicionados, es un conocimiento prevolicional o es un conocimiento al margen del decreto divino, ¿no? Sin embargo, si uno continúa leyendo, lo que dice a continuación, ¿no? Bueno, ahí explica, ¿no? Los autores que sostienen la ciencia media no dan ningún fundamento para la ciencia media, ¿no? Parece que la ciencia media fuera una ciencia puramente experimental, que Dios ve, no se sabe cómo, que esto sería así o sería así, y que eso no es digno de Dios, ¿no? Y al final, ¿no? Entonces sería una ciencia puramente empírica, no satisfaría al mismo Dios, etcétera, etcétera. Pero al final añade esto, que es un poco desconcertante. Yo las primeras veces que lo leí no me había desconcertado nada, pero ahora me desconcierta, ¿no? Dice, Dios sabe los futuros absolutos porque sabe qué es lo que Él decretó. Y los futuros condicionados porque sabe lo que Él tenía que decretar, o había de decretar, sería, ¿no? Lo que Él hubiera decretado en X circunstancia, etcétera, ¿no? Y sabe lo que tenía que decretar o lo que habría de decretar porque sabe qué será lo mejor en un caso dado, ¿no? Pues que ha de decretar lo mejor, ya que de otro modo se seguiría que Dios no puede saber, cierto, que hubiera hecho el mismo en tal caso, ¿no? Entonces aquí es como que Leibniz riza un poco el rizo, ya había dicho que el fundamento de los futuros condicionados estaba en la naturaleza de las cosas, y ahora de golpe dice que el fundamento de los futuros condicionados está en el decreto divino. Y uno no sabe bien con qué quedarse, ¿no? Porque añade efectivamente, bueno, y sabe qué es lo que va a decretar porque sabe qué es lo que es lo bueno, y entonces ahí hay un aspecto más objetivo, etcétera, etcétera. Pero a partir de aquí va a pasar algo un poquito raro, y es que en los textos posteriores en los que Leibniz habla de este tema, aparecen como dos distintos niveles de fundamentación de la ciencia divina de los futuros condicionados, ¿no? Un nivel que podríamos llamar más inmediato, que es el que explica en concreto las causas inmediatas o las razones inmediatas de una acción en particular, y ahí Leibniz siempre va a decir, ¿por qué esta voluntad se decanta por esto o por aquello? Porque esto lo considera más bueno que aquello, o lo percibe o lo capta como más bueno que aquello. Entonces, hay un fundamento inmediato de hacia dónde se va a determinar un libre albedrío, que es el bien que se le presenta al intelecto o al cognoscente, o como se quiera llamar. Y hay otro nivel que es un nivel, vamos a decir así, más metafísico, si se quiere, si se le quiere llamar más trascendental, más ontológico, que es la naturaleza de la sustancia que decide, ¿no? Y esa naturaleza que se expresa en la proposición verdadera o la identidad, ¿no?, entre el sujeto y el predicado, que es lo que va a aparecer a partir sobre todo de 1686, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en los textos en los que Leibniz se fija más o pone más el acento en el nivel de fundamentación inmediata, es decir, la voluntad se determina por el bien, etcétera, etcétera, normalmente en esos textos hace referencia al decreto divino como razón última de la futurición, es decir, como razón última de por qué Dios conoce el futurible contingente, ¿no? Fíjense este texto de libertate necessitate in eligendo, que si quieren un poquito más de detalle, este texto es aquel famoso texto que todos ustedes conocerán, en el cual parece que Leibniz tiene una especie de lapsus voluntarista, ¿no? Que en un determinado momento se pregunta ¿por qué Dios decreta seguir el principio de lo mejor? ¿O por qué Dios decreta obrar lo óptimo? Porque quiere, ¿no? Entonces eso es el famoso texto en el que Leibniz dice eso, ¿no? Y no es casual que diciendo eso en ese texto diga esto otro que aparece aquí, ¿no? Entonces aquí fíjense
que lo que va a decir Leibniz es que el fundamento último de la futurición, es decir, por qué Dios conoce los futuros contingentes condicionados, es su decreto de elegir lo mejor, ¿no? Dice, Dios conoce previamente los futuros contingentes porque conoce previamente qué aparecerá como máximamente bueno a cada mente. Esto es lo que yo llamé hace un ratito la fundamentación inmediata, ¿no? Sabe qué voy a elegir yo o qué elegiría yo en X o X circunstancias porque sabe qué se me presentaría como mejor en esas circunstancias. Pero ¿por qué sabe qué se me presentaría mejor? Porque él mismo, dice, ha decretado o ha elegido que las criaturas se determinen por el bien aparente. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros nos determinemos por el bien aparente o por lo que nos aparece como bueno o por las razones de lo bueno, eso depende del decreto de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios, esto fue lo más adecuado con el decreto primario de Dios de elegir lo más perfecto, ¿no? Entonces fíjense que aquí parece que el conocimiento, y bueno, y después esto lo aplica a los futuribles condicionados. Dice, nadie que conceda la omnisciencia puede negar que Dios hubiera sabido con certeza que Adán habría de pecar si hubiera sido creado por él, o que habría de caer si le hubiese presentado la tentación del fruto, ¿no? Entonces, es decir, Dios tiene conocimiento de los futuribles condicionados porque sabe a priori que si pone a Adán frente al árbol, Adán va a pecar, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque sabe que eso se le va a presentar como bueno. ¿Y cómo sabe que se le va a presentar como bueno? Porque él decretó que las criaturas sigan el principio de lo mejor y de lo más perfecto, etcétera, etcétera. Y él mismo, y eso se funda en su decreto primario de elegir lo más perfecto. Entonces aquí el conocimiento divino de los futuribles condicionados no es prevolicional. No, cuando digo prevolicional no digo un pretemporal, no es un conocimiento que esté al margen del decreto de Dios, ¿no? No es un conocimiento que esté al margen del decreto de Dios, ¿no? Bien, esto dice entre 1680 y 1684. Pero luego, muy poquito tiempo después, en también de la naturaleza de la verdad, la contingencia, la indiferencia, etcétera, etcétera, allí ya aparece con mucha fuerza y de manera muy, muy, muy clara, afirmado que el conocimiento que Dios tiene, que la omnisciencia quiere decir no solo el conocimiento que Dios tiene de lo posible y de lo actual, sino también la ciencia de los futuros condicionados, se basa en la verdad objetiva de esas proposiciones. Y la verdad objetiva de esas proposiciones está fundada en que la verdad es básicamente la identidad o la inclusión del predicado en el sujeto, ¿no? Todo esto nosotros ya lo conocemos, ¿no? Pero a partir de aquí la cosa ya empieza a ser más establemente clara, y a partir de aquí está claro que para Leibniz el conocimiento de los futuribles condicionados es un conocimiento prevolicional, completamente prevolicional, es decir, completamente al margen del decreto. El decreto tiene otra función, que después podemos hablar de ese asunto, y que justamente en la Teodicea lo explica muy bien. El decreto lo que explica es la preordenación de la libertad, pero no explica la presciencia, ¿eh? Pero bueno, aquí está esta cuestión, ¿no? Y si quieren, bueno, yo me voy a saltear algunas cosillas porque no sé cuánto tiempo llevamos y cuánto tiempo se supone que tengo que hablar, pero te quedan unos 15 minutos. Vale, muy bien. No los voy a utilizar porque prefiero que discutamos, pero o sí, a lo mejor los termino utilizando, voy a seguir adelante. Entonces, lo que digo es, a partir de 1686 en adelante, independientemente de si se puede decir que la notio completa, el concepto completo, sigue existiendo más adelante o no, porque yo sé que hay discusión sobre ese asunto, que la idea del concepto completo y de la verdad como identidad aparece muy fuertemente en esa época, en el discurso de metafísica, pero luego desaparece, al menos literalmente. Sin embargo, lo que permanece, me parece de manera clara, es que la presciencia y la omnisciencia divina en general tiene un fundamento objetivo en los posibles, y que ese fundamento objetivo en los posibles es lo que garantiza la verdad de los futuros condicionados, independientemente del decreto de la voluntad de Dios, ¿no? Y esto se ve muy, muy claramente en la Teodicea, ¿no? Entonces, los parágrafos esos de la Teodicea que yo
les había señalado para leer, bueno, allí explica toda la cuestión, explica la controversia, explica por qué qué dice Molina, cómo es la ciencia de visión y la de simple inteligencia, y cómo está la ciencia media entre medio de estas dos. Explica la razón. Aquí esto es importante, porque Leibniz sabe cuál es la razón por la que estos autores sostienen la ciencia media, que es tener un criterio no arbitrario, un criterio justo y racional para la distribución de la gracia, de la salvación, de la reprobación, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, algunos de los defensores de esta ciencia consideran que Dios, al prever lo que los hombres harían libremente en el caso de que se hallasen en tales o cuales circunstancias, y sabiendo que harían un mal uso del libre albedrío, decide negarles gracias y circunstancias favorables. Él no atribuye esto a Molina, dice Molina lo usa de un modo más general, pero sí lo atribuye a otros autores que sostienen la ciencia media, ¿no? Pero cuando llega el momento de definir la cuestión, decir, bueno, ¿cuál es el problema en concreto con la ciencia media? Bueno, y aquí vuelve otra vez la cuestión, dice, bueno, el problema es el fundamento, ¿no? El problema fundamental es saber cuál es el truth maker o cuál es el fundamento in re, en la realidad, que hace verdadera una proposición sobre un futurible condicionado, ¿no? Y lo que dice, bueno, plantea la objeción tomista. Fíjense que curiosamente lo que él plantea aquí como objeción tomista se parece mucho a lo que él mismo había dicho unos años antes, ¿no? La dificultad es que Dios solamente conocerá estas acciones bajo la condición de sus causas y de sus decretos, que son las causas primeras de las cosas, ¿no? Esto es lo que decía él en ese escrito de 1677, que Dios conoce los futuros condicionados porque conoce lo que él decretará o decretaría o cosas por el estilo. Bien, y cuando llega el momento de resolver la cuestión, él dice, bueno, no, pero hay un fundamento objetivo de esto, y ese fundamento objetivo está en el conocimiento que Dios tiene, independientemente de su voluntad, de los infinitos mundos posibles, los infinitos modos en que las cosas se distribuyen en sistemas completos, ¿no? Y esto es un tema recurrente en toda la Teodicea, ¿no? La idea de los mundos posibles, bueno, el tema de los palacios, el palacio de los destinos, los distintos sextos posibles y toda esa cuestión, ¿no? Y entonces, vamos a hablar del texto porque me parece muy, muy, muy significativo y muy claro, ¿no? Dice, vuelvo a mi principio. O sea, ¿dónde está el fundamento de la ciencia divina de los futuros condicionados o de futuribles condicionados? Para ello vuelvo a mi principio de una infinidad de mundos posibles representados en la región de las verdades eternas, es decir, en el objeto de la inteligencia divina, en el que es necesario que estén comprendidos todos los futuros condicionales. Es decir, los futuros condicionales ya están comprendidos en la ciencia divina de los posibles. Porque el caso del asedio de Kehila es parte de un mundo posible, que no se diferencia del nuestro más que en todo lo que tiene enlace, conexión con esta hipótesis. Y la idea de este mundo posible representa lo que sucedería en ese caso. Por consiguiente, tenemos un principio de la ciencia cierta de los contingentes futuros, ya sucedan actualmente, ya deban suceder en un cierto caso, porque en la región de los posibles están representados tal y como son, es decir, como contingentes libres. Entonces, fíjense qué curioso, porque aquí uno quizá incluso hasta le podría dirigir a Leibniz la misma objeción que Leibniz dirigía a la ciencia media en 1677, que es decir, ¿pero cómo? Entonces Dios tiene una especie de ciencia experimental en el sentido de que él simplemente ve que eso sucedería de esa manera, porque lo ve en los posibles o lo ve en esa región. Bueno, obviamente aquí no es solamente eso, no es una ciencia experimental, porque los mundos posibles son fruto de un cálculo, es decir, no es simplemente que Dios ve como en una tabla impreso algo de lo cual no entiende nada, sino que los distintos mundos posibles surgen de la actividad del entendimiento divino, del cálculo que él hace de las infinitas combinaciones posibles, y todo esto, ¿no? Entonces él puede dar razón de por qué en un mundo posible sucedería esto y en otro mundo posible sucedería lo otro. Pero aún así, el fundamento de esta ciencia, de la ciencia condicionada, es prevolicional, es al margen, vamos a decir así, de todo decreto, al margen de lo que la voluntad divina quiera establecer en un caso o en otro. Entonces, si me permiten, voy a bajar un poco aquí la persiana para que se me vea la cara, porque el sol está un poco ahí. Muy bien.
Y fíjense, entonces, y aquí hay un añadido que es fundamental para este asunto, ¿no? Porque sin este añadido uno podría todavía considerar que respecto de la presciencia los decretos divinos juegan algún papel. Y sin embargo aquí Leibniz deja bien claro que no, ¿no? Fíjense lo que dice. Aunque fuese verdadero y posible que los futuros contingentes que consisten en las acciones libres de las criaturas racionales fuesen completamente independientes de los decretos de Dios y de las causas externas, él lo que está diciendo, esto no lo concedo, ¿no? O sea, efectivamente, las acciones libres dependen de los decretos de Dios, del decreto de poner en la existencia este mundo posible, justamente, ¿no? Y dependen también de las causas, porque todo está concatenado en todo el mundo posible, todo está encadenado, todo está enlazado, de tal manera que uno puede decir que la acción libre de la criatura está, a su vez, enlazada con el mundo al que pertenece, justamente, y depende, a su vez, del decreto divino de poner en la existencia ese mundo, ¿no? Pero dice, aun si no tuviéramos eso, es decir, sin decreto divino y sin las causas, sin la conexión de causas, ¿habría algún medio para preverlos? ¿No? O sea, Dios podría prever lo que haría una criatura en una circunstancia o en otra, independientemente del decreto e independientemente de la conexión causal en un mundo posible determinado. Dice, porque los vería tal y como son en la región de los posibles antes de decidir admitirlos a la existencia. Entonces aquí, fíjense que esta afirmación es bastante radical, ¿no? Lo que está diciendo es, incluso si quitamos toda esta cuestión de los decretos, si quitamos toda esta cuestión de Dios lo ve esto como posible. Lo ve como posible. Bien, entonces esto no es otra cosa que una reducción de la ciencia media a la ciencia de simple inteligencia. No es una reducción de la ciencia de los futuroibles condicionados a la ciencia de los posibles. Y eso se ve de manera clara y expresa ya en Causa Dei, ¿no? En Causa Dei, que este escrito que está como anexo a la Teodicea en las ediciones posteriores, a la de 1710, donde efectivamente cuando tiene que clasificar la omnisciencia de Dios, Leibniz dice, bueno, está la ciencia de los posibles, que es ciencia de simple inteligencia, la ciencia de visión, que es la ciencia de lo existente, y la ciencia media, que en realidad está comprendida bajo la ciencia de simple inteligencia. Aunque después propone también cambiar los nombres, y decir, bueno, también podemos llamar ciencia de simple inteligencia a la ciencia que Dios tiene de las verdades necesarias, ciencia de visión de la que tiene las verdades contingentes, y ciencia media la que tiene de los posibles contingentes, es decir, que no suceden actualmente, pero que podrían suceder en otros mundos posibles. Bien, entonces, un paréntesis, perdón, un excursus breve sobre Suárez, porque me parece relevante, y voy a la conclusión. Entonces, el excursus sobre Suárez es el siguiente. Esta reducción que hace Leibniz de la ciencia media a la ciencia de simple inteligencia, o de la ciencia de los futuribles condicionados a la ciencia de los posibles, ya la había hecho Suárez, y de hecho en su correspondencia con De Vos le dice en una carta del 6 de enero de 1711, después de leer la Teodicea, le dice, yo estoy completamente de acuerdo, yo siendo jesuita, le dice, siendo jesuita, molinista y partidario de la ciencia media, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo ahí, no hay ningún problema, porque además eso ya lo dijo Suárez, ¿no? Y ahí está el texto, por si quieren leerlo con más detalle. Entonces dice, ¿por qué? Y aquí está la clave del asunto, dice, ¿qué es lo importante? Lo importante no es tanto si la ciencia media está más cerca de la de visión o de la de simple inteligencia, una cosa. Lo importante es que es ciencia prevolicional y que es independiente de los decretos, porque el conflicto que tienen los jesuitas con los tomistas es respecto del decreto divino, es decir, que la presciencia no depende del decreto, ¿no? Y esto es lo importante y esto es lo relevante, y esto le dice De Vos a Leibniz, esto es lo que defendemos los jesuitas, no otra cosa. Y si lo vemos en el propio Suárez, yo ahí pongo 2 o 3 textitos del propio Suárez, donde esto se ve claramente, parece texto leibniziano, ¿no? Dice, ¿dónde conoce Dios o cómo conoce Dios el futurible condicionado? Dice, a nosotros no nos consta,
cómo están, cuál es la verdad de los futuribles condicionados. En cambio, para Dios es evidente de suyo, en virtud de su luz infinita, por medio de la cual intuye todas las complexiones y composiciones posibles de las cosas, y simultáneamente intuye cuáles son o serían futuras y cuáles no. Y en otro lugar de ese mismo escrito dice, por parte del objeto o de la cosa conocida, no conviene que interceda ningún medio. O sea, aquí parece estar diciendo que la ciencia media no tiene ningún medio objetivo, pero en el fondo dice lo contrario, ¿no? Dice, bueno, Dios conoce los futuribles condicionados simplemente por el poder de su intelecto. Pero el poder de su intelecto, ¿qué es lo que le permite conocer? Dice, no tiene ningún medio, dice, cada una de las cosas es conocida por Dios tal y como es, y no requiere ninguna entidad real más que la que tiene objetivamente en el intelecto divino. Es decir, no hay una entidad real existente fuera de la mente de Dios que haga verdadera la proposición sobre el futurible condicionado. Pero hay algo en el intelecto de Dios, objetivamente representado, los posibles, que son los que garantizan la verdad de esas proposiciones. Por lo tanto, aquí básicamente lo que está diciendo Suárez es lo mismo que dice Leibniz respecto de la ciencia de los futuros condicionados. O sea que no hay aquí ruptura, hay continuidad entre el planteamiento, al menos de Suárez, no digo el de Molina, porque el de Molina ya tenía esas dificultades que veíamos, ¿no? Pero respecto al planteamiento de Suárez, lo que dice Leibniz no es muy novedoso, más bien es prácticamente lo mismo. Entonces, yendo a una conclusión, ¿dónde estaría la diferencia, ¿no? O mejor dicho, si tuviéramos que hacer un balance, ¿con qué se queda y con qué no se queda Leibniz de la ciencia media molinista, jesuítica en general, o de la de Suárez, etcétera, etcétera? Bien, entonces conserva, yo creo, lo fundamental, que es el hecho de que la ciencia divina de los futuribles condicionados es ciencia preevolucional, o es un conocimiento que está al margen de los decretos divinos, y conserva también otro aspecto muy fundamental de esa doctrina, y es que el conocimiento de los futuribles condicionados es criterio para Dios, para la distribución de la gracia y para la distribución de los castigos, etcétera, en general, para justificar la justicia, la elección del mejor mundo posible, ¿no? Entonces, eso se ve muy claro en ese parágrafo famoso 54 de la primera parte de la Teodicea, donde, bueno, si quieren lo podemos leer entero. Dice, las oraciones, las promesas, las buenas y malas acciones que ocurren hoy, existían ya ante Dios cuando Él tomó la resolución de ordenar las cosas. Las que suceden en este mundo actual estaban representadas en la idea de este mismo mundo todavía posible, junto con sus efectos y sus consecuencias, y estaban representadas atrayéndose la gracia de Dios, ya sea natural, ya sea sobrenatural, exigiendo los castigos y pidiendo las recompensas. Todo tal y como sucede efectivamente en este mundo después de que Dios lo ha elegido. La oración y la buena acción eran desde entonces una causa o condición ideal, es decir, una razón inclinante que puede contribuir a la gracia de Dios o a la recompensa, tal y como lo hace en el momento presente de una manera actual. Y aquí viene la frase que a mí me parece muy importante, dice, y como en el mundo todo está ligado sabiamente, es claro que Dios, previendo lo que habría de suceder libremente, o sea, aquí está hablando de la ciencia media, básicamente. O sea, Dios tiene ese conocimiento preevolucional de lo que haría la criatura, o lo que ha ordenado por adelantado también el resto de las cosas sobre este asunto, o lo que es lo mismo, ha elegido este mundo posible en el que todo estaba ordenado de esta manera. Es decir, la presciencia es fundamento de la preordenación y de la distribución de los auxilios, de la gracia, de los castigos, las recompensas y todo lo demás. Entonces, dos cosas que son esenciales y que son, diría yo, el meollo de la doctrina de la ciencia media, que es aquello para lo cual los jesuitas la inventaron, vamos a decir así, que son, primero, que Dios tenga un conocimiento prevolicional de los futuribles condicionados y que eso sea criterio de su justicia y de su acción, etcétera, etcétera. Esas dos cosas Leibniz las conserva intactas. Lo que no conserva es la conexión con la libertad de indiferencia que estaba en Molina y en Suárez también, ¿no? Y otra cosa que es distinta en Leibniz respecto del molinismo en general y respecto de los jesuitas en general, pero no de todos los jesuitas, porque, en fin, es la idea de que en realidad hay un único decreto de Dios, que es un decreto holístico, es un decreto sobre la totalidad. Es decir, el conocimiento que Dios tiene de los futuribles condicionados no es razón individual de por qué a mí en concreto se me da o se me deja de dar este auxilio, sino que
ese decreto está conectado con la totalidad del mundo posible. Entonces, Dios no decide si darme o no esta gracia en función de si yo voy a orar bien o voy a orar mal, o de si yo voy a reaccionar de una manera o voy a reaccionar de otra, sino en función de cómo están todas las cosas conectadas en este mundo, y entonces el decreto creador es uno solo, hay una unidad del decreto creador. Dios no decreta en particular sobre esta gracia, sobre este castigo, sobre esta recompensa, sino que tiene un decreto que es el fiat, ¿no? El fiat creador, con el cual decide poner en la existencia un mundo posible con todo lo que trae consigo. Y ahí ya están calculados y están tenidas en cuenta, ¿no? Todas las acciones posibles de la criatura, las elecciones posibles de la criatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, esto no estaba en Molina, esto no estaba en Suárez, pero algunos estudiosos han mostrado que sí estaba en algunos autores jesuitas del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, como Antonio Pérez, por ejemplo, y otros por el estilo. Entonces, o Ruiz de Montoya y demás, ¿no? Entonces, incluso en esto, digo, no es que Leibniz no tenga originalidad, pero en este punto en particular, parece que, bueno, él está, y de hecho de Vos, cuando hace ese prefacio a la Teodicea, le pone muy claramente todo esto, ¿no? Entonces, muy bien, pues esto es lo que yo tenía para decir. Agradezco la paciencia que me han tenido porque habrá sido un poco pesado todo esto. Y ahora, bueno, pues a discutir un poco, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Agustín, por tu exposición. Vamos a pasar ahora a un turno de preguntas o comentarios. Tenemos unos 30 minutos. Como ya sabéis, lo que solemos hacer, levantamos la mano aquí o escribimos la palabra turno por el chat y vamos comentando por orden. Así que quien quiera. Viviana acaba de levantar la mano. Cuando quieras, Vivian, puedes reactivar el micrófono. Parabéns, Agostinho, muito obrigada pela sua intervenção muito interessante, muito instigante. Eu gostaria só de saber a sua opinião a respeito de uma passagem em que você leu do Leibniz, em que ele diz algo assim, Deus decretou que as criaturas se guiariam pelo princípio do melhor, e porque Deus decretou isso? Porque ele quis, e ele quis porque ele quis o melhor, enfim. Gostaria de saber, você acha que Deus poderia ter decretado diferentemente? Quer dizer, você acha que é contingente que todas aquelas teses que parecem decorrer de um raciocínio ao limite do fundamento da causalidade mecânica, né? Então, o Leibniz, lá na monadologia, vai dizer que essas criaturas, as mônadas, enfim, estou fazendo aqui uma mistura, mas, enfim, que elas devem ser não geradas, não se pautar pela causalidade mecânica, porque elas precisam ser princípios para a explicação de tudo isso. Dá a entender que é necessário supor essas unidades que seguem por um outro princípio que não da causalidade mecânica, mas sim por uma espontaneidade segundo um princípio do melhor. Mas se a gente pensa que Deus fez assim porque assim é o melhor, poderia talvez então sugerir que pudesse haver uma possibilidade de criar de outro modo. Então eu queria saber como que você vê essa passagem no Leibniz. Se é contingente que seja assim, ou se não poderia ser de outro modo. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo estoy en un periodo un poco de escepticismo respecto de mi propio conocimiento de Leibniz, ¿no? Es decir, por esto que explicaba al comienzo del seminario, y es que volver sobre los mismos textos años después y con otra perspectiva me ha hecho darme cuenta de que muchas cosas que yo pensaba que estaban allí dichas de una forma, pues están dichas de otra, y esto habla un poco de la riqueza del pensamiento de Leibniz, que no es que sea completamente contradictorio, sino que uno encuentra unos matices en un momento, otros matices en otro, y eso puede pasar respecto no solo de distintas épocas de la producción de Leibniz, sino respecto del mismo texto. Es decir, y a mí la impresión que me había dado en su momento cuando estudié, porque de hecho yo hice la traducción para el
una traducción para este volumen de metafísica de ese texto, Libertatea necessitate intelligendo. A mí en su momento no me daba la impresión de que fuera tan diferente de otras cosas que había dicho antes y que decía después, y que lo que parece como una especie de lapsus voluntarista en el fondo es conciliable, aunque hay unos textos exactamente de la misma época donde en vez de decir, bueno, es porque quiere, es porque es una necesidad, habla de una necesidad feliz y luego introduce la necesidad moral, ¿no? Y a mí me parecía todo perfectamente conciliable, pero eso es por momentos. Entonces un momento lo vuelve a leer y le parece, no, pero aquí está diciendo realmente algo diferente, ¿no? Entonces la impresión que me da la última lectura que he hecho de este mismo texto es que pareciera que en ese momento al menos sostiene Leibniz que es contingente esto, es decir, que Dios podría haber elegido que las criaturas no se determinaran por el principio de lo mejor. Pero digo, es en ese texto en concreto donde parece sugerir esto, ¿no? Luego hay pasajes semejantes en el discurso de metafísica, pero como están contextualizados de otra forma, ahí yo no estoy seguro, si ahora los releyera con detenimiento, si me daría la impresión quizá de lo contrario, ¿no? Es decir, de que la naturaleza misma de la mente es tal que no puede elegir más que lo que se le presenta como mejor, y que cuando se hace referencia a que eso depende del decreto divino, lo que depende es que Dios ha decretado que esas sustancias existan y por lo tanto de facto o de hecho se determinen por esos bienes que están incluidos ya en su noción y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, perdón, pero si soy un poco definitivo en este asunto, pero yo estoy un poco perplejo, es decir, que lo que yo creía en un momento tener más claro, ahora no lo tengo tanto, ¿no? Entonces, sin más, no sé si esto responde o más bien confunde, ¿no? Não, muito obrigada. Era só saber a sua posição mesmo. Muito obrigada. Muy bien, el siguiente turno de palabra que hay pedido es de Daniel. Cuando quiera. ¿Se me escucha? Sí. Vale, muy bien. Ante todo, Agustín, le doy las gracias por la conferencia, que para nada ha sido un tono, al contrario, la he disfrutado. Y además es que al principio quiero compartir una anécdota. Me he quedado mirándolo porque digo, este hombre me suena de algo, pero no sé de qué. Claro, he caído. Y es que la otra noche estaba viendo un vídeo donde salía con Enrique, adicto a la filosofía. Digo, con razón me sonaba. Y bueno, respecto a la pregunta, es que no termino de entender el plan. ¿Cómo se puede justificar la libertad desde el planteamiento inicial que hemos tratado? Porque claro, uno de los grandes errores con los que se suele tratar el pensamiento de la modernidad había como un principio que fundamenta todo el orden que tratan de descubrir, ese orden que se presume racional, sino que lo siguen viendo como un Dios más medieval, lo cual a mí me parece un error. No es eso en lo que quiero caer, sino al contrario. Si Dios ya sabe cómo jugar a cualquier situación, por libre albedrío, si eso ya está es decir, que a tal circunstancia de una manera, no por mi naturaleza, sino porque yo, en tanto que soy el que soy, está predeterminado que voy a actuar así. En cambio, la libertad implicaría una opción de una alternativa, otra posibilidad. Y eso es con lo que no termino de ver, cómo se conjuga la libertad con la armonía preestablecida. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Bueno, ese es el gran tema de siempre, ¿no? Y aquí probablemente muchos de los que están podrán responder seguramente mucho mejor que yo, pero básicamente la idea que tiene Leibniz de la libertad es que una sustancia es libre si actúa espontáneamente, es decir, desde sí misma, de su propio fondo, por llamarlo de alguna manera, y si actúa siguiendo razones, ¿no? Siguiendo las razones que le presentan el bien, ¿no? Entonces, espontaneidad con razón, ese es el alma de la libertad, esa es la esencia de la libertad.
Y luego hay una tercera nota, una tercera característica, que es la contingencia, que él la menciona, pero trata de distinguirla claramente de la indiferencia, ¿no? Dice, bueno, sí, somos libres porque obramos espontáneamente, obramos siguiendo nuestras razones y obramos contingentemente, es decir, no con indiferencia, de equilibrio. Eso es irracional, eso es imposible, no se pueden presentar dos bienes completamente equivalentes a la voluntad, y si no, no habría ninguna razón suficiente para que la voluntad eligiese una cosa en vez de la otra, ¿no? Entonces, la indiferencia no es necesaria para la libertad, pero la contingencia sí porque no es absolutamente necesario, o no es necesario metafísicamente que elijamos lo que elegimos. Podríamos elegir otra cosa, ¿no? Es verdad que al momento de fundamentar esa contingencia o de explicar cómo funciona esa contingencia, pues Leibniz ensaya distintas maneras de fundamentarla, ¿no? Y algunas son más felices que otras. Entonces está el análisis de las proposiciones, si se puede llevar o no al infinito y todo eso, que es la versión de 1686, que quizá es una de las más conocidas por el discurso de metafísica y la discusión con Arnaud y demás, pero hay otras versiones de este asunto antes y después. A mí me parece que la dificultad principal que tiene Leibniz allí es que quizá él tiene un concepto de los conceptos modales, los entiende de una manera predominantemente lógica y no metafísica, ¿no? La necesidad, la contingencia, la posibilidad, y entonces se hace en ese sentido muy difícil fundamentar que hubiera sido realmente posible que yo, sustancia individual, obrase de otra manera, ¿no? No que una contrapartida mía en otro mundo posible, que se parece mucho a mí pero que no soy yo, obrase de otra forma, ¿no? Porque eso es perfectamente entendible. Lo que es difícil es entender que haya una posibilidad real y no una posibilidad meramente lógica de obrar de otra manera. Pero bueno, esto es un tema que podríamos, yo creo que discutir bastante, y no sé si llegaríamos a una conclusión, porque Leibniz, ya digo, da muchas vueltas, va y viene, y entonces, pero yo creo que una respuesta que Leibniz daría de entrada sería esto: definir la libertad como espontaneidad con razón y añadir esa nota de la contingencia, y con eso dar por zanjado el asunto. Lo que normalmente hace es eso, ¿no? Cuando se enfrenta a este problema. Muchas gracias. De nada. Muy bien, el siguiente, hay 2 turnos más de palabra pedido. El siguiente es de Tomás Guillén. Cuando quieras, Tomás. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días, buenas tardes. Agustín, muchas gracias. De verdad, estoy de acuerdo en que no ha sido un tostón, como decías, ni mucho menos. Es interesantísimo lo que has planteado, ¿eh? Hoy, un paréntesis antes de nada, que me ha pedido Bernardino que os saludara a todos en su nombre, porque esta tarde precisamente no podía asistir. Digo, bueno, pues cuando tenga oportunidad enviaré este saludo a todos, ¿no? En todo caso, ya centrándome en la cuestión. No sé, yo tengo muchas dudas, supongo que como muchos, ¿no? Al hablar de estos, no sé, al plantearme estos asuntos, ¿no? Una duda que tengo es en qué medida Leibniz supera la discusión o la polémica que había en la escolástica. Dentro del ámbito, se entiende, de la polémica de Auxilis, a la que has hecho referencia, en fin, y has explicado, yo creo que muy bien, ¿no? Y en qué medida se aleja, si es que se aleja, ¿verdad?, de esa, al superarla, si la supera, de esa polémica, ¿no? Porque por en medio quedaría a su vez la discusión, digamos, que en la que él entró entre Lutero y Erasmo, ¿no? Que queda ahí en medio, ¿no? No sé, el asunto de la predeterminación, la libertad, en fin, que está ahí en medio, ¿no? No sé si Leibniz supera esa discusión o si acaba siendo un escolástico, ¿no? Y yo creo más bien lo primero, pero bueno, en fin. Y una segunda cuestión: ¿en qué medida Leibniz, verdad,
puesto que cuando uno se enfrenta a él parece que da la impresión en un primer lugar, ¿no?, de ser un autor medieval, ¿no?, o escolástico. Sin embargo, yo creo que no lo es ni muchísimo menos. Es un autor muy moderno y muy secularizador del pensamiento. Pero ¿en qué medida crees tú que Leibniz supone un paso adelante en el proceso de secularización del pensamiento filosófico? Muchas gracias, de antemano. Muchas gracias, Tomás. A ver, entonces son dos cosas, una más difícil que la otra. Para mí la segunda es más difícil de responder que la primera, pero la primera, no digo que sea fácil en sí, pero está muy, muy desarrollada y muy tratada por el propio Leibniz, que es cómo resuelve él o cómo sale él de la controversia de los auxilios entre los tomistas y los molinistas, etcétera, etcétera. Entonces, él concede a cada parte algo de verdad, ¿no? Entonces, hay mucho, esa controversia tiene muchos aspectos, porque no es solamente el tema de la presciencia, ¿no? En relación con el tema de la presciencia, yo creo que él está más del lado molinista que del lado tomista, ¿no? Aunque él, justo en los parágrafos inmediatamente posteriores a lo que acabamos de leer, dice, bueno, muy bien, con respecto a la presciencia concedemos esta ciencia prevolicional de los futuribles condicionados, pero con respecto a la preordenación de las acciones de las causas segundas o de las criaturas, hay que admitir que hay una predeterminación ahí. Pero es una predeterminación que es inclinante y no necesitante, ¿no? ¿Y por qué es inclinante y no necesitante? Porque no es una predeterminación que determina la voluntad hacia una opción o hacia la otra, como si la voluntad estuviera completamente pasiva respecto de la acción de Dios, que la mueve para un lado o para el otro, sino que es una predeterminación que se va plegando a la naturaleza esencial de la cosa. Y esto es un tema muy importante, cómo explica Leibniz el concurso de Dios con las acciones de la criatura. Entonces, respecto al concurso, lo que él dice es ni moción indiferente, como pensaban los molinistas, que Dios da una especie de moción indiferente y que la criatura la mueve para un lado o para el otro, ni predeterminación de la voluntad, como pensaban los tomistas, sino que Dios lo que hace es, al poner en la existencia este mundo y estas sustancias particulares que integran este mundo, va dando en cada instante, va conservando en la existencia en cada instante a la sustancia, plegándose a la naturaleza individual que ya ha contemplado o que tiene presente en la ciencia de simple inteligencia. De tal manera que al plegarse a esa naturaleza, no está determinando a la criatura hacia una cosa o hacia la otra, sino que simplemente lo que está haciendo es dar existencia, dar actualidad a aquello que ya está concebido previamente como posible. Entonces, eso parte un poco la diferencia entre unos y otros, porque la moción no es indiferente, está determinada, ¿no? Entonces no es como pensaban los jesuitas, pero tampoco es una premoción o una predeterminación que incline hacia un lado, que determina hacia un lado o hacia otro, sino que se pliega a la naturaleza de la sustancia. Y al plegarse a la naturaleza de la sustancia, va siguiendo esa ley interna que tiene cada sustancia individual, ¿no? Por la cual de unos estados se siguen otros, etcétera, etcétera, y la criatura va saliendo de vamos a decir así, se va inclinando hacia un bien o hacia un otro, siguiendo esa ley interna, ¿no? Entonces, esa manera a mí me parece que es muy, muy buena, muy original de salir del asunto. Quizás genera otros problemas que los molinistas o los tomistas no tenían, pero en todo caso me parece una genialidad de Leibniz haber encontrado esa solución. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, a ver, yo trato de tener una posición equilibrada en este asunto porque a mí no me parece ni que Leibniz sea un escolástico en absoluto, aunque él tenía una gran admiración y recoge mucho de la escolástica y lo transforma y lo lleva a otro plano. No era ni un escolástico, pero tampoco me parece a mí que se pueda decir que Leibniz es un autor completamente secularizado o algo por el estilo, ¿no? Yo creo en la sinceridad de la... A ver, no digo en la práctica, no tengo idea, parece que Glaubnicht, ¿no? Pero
pero yo sí que creo en la sinceridad de sus intentos de conciliar lo que hay de verdad en las distintas confesiones cristianas y una cierta fe sincera yo creo que él tenía. Quizá tiene una concepción distinta de la relación entre fe y razón que la que tenían los medievales, eso está claro en el discurso preliminar, me parece, ¿no?, de la Teodicea, que bueno, básicamente preanuncia, si se quiere, lo que puede ser una religión dentro de los límites de la razón, ¿no? Pero en líneas generales me parece que una visión equilibrada del asunto es que Leibniz, yo creo que respecto de su convicción de la existencia de Dios y de un Dios personal, me parece que yo no tengo dudas al respecto, ¿no? Y respecto de la cuestión de las confesiones religiosas en particular, bueno, probablemente él no creía en ninguna en particular, pero sí creía que todas ellas tenían algo de verdad y que se podían conciliar y todo esto, ¿no? Y una cosa más que me parece que es importante añadir respecto de la modernidad y la escolástica, es que yo soy un convencido de que la escolástica española, sobre todo la jesuítica y demás, Suárez en adelante, eso es filosofía moderna, plenamente, es pensamiento moderno. Estuve hace poquito releyendo algunas cosas que había leído y otras que no había leído, las disputaciones metafísicas de Suárez, y prácticamente está todo allí. Es decir, es muy impresionante. Entonces, a mí, no sé, yo tengo la convicción de que la historia de la filosofía la han escrito otros y no han sabido ponderar o medir la importancia que tiene esa filosofía española, que es muy, muy moderna. Entonces, otra cosa es que sea secularizada o no, y que la modernidad sea secularización o no, eso es otra cuestión. Pero que Suárez es un autor moderno y potentísimo. Es que si uno lee Wolf, no se entiende nada si no lee Suárez, absolutamente nada. Y si uno lee Kant, tiene que entender Wolf. Entonces, no sé, yo veo ahí una mayor continuidad que la que a veces se quiere ver, ¿no? Pero bueno, no sé, es una opinión mía sobre este asunto. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutos de discusión. Todavía está el turno de palabra de Manuel Luna. Cuando quiera, Manuel. Gracias, Agustín. Yo quisiera empezar precisamente por esto último que acabo de decir. Es que yo llevo años diciendo eso, intentando convencer a alguien de eso. Tenemos una tradición filosófica ahí espectacular, de autores extraordinarios y que están olvidados. Están totalmente olvidados. Y ahí está Rodrigo Larriaga, ahí está Francisco Oviedo, ahí está la escuela soreciana, es inagotable y son efectivamente tremendamente modernos. Y están trabajando en la vanguardia de lo que se está haciendo en esa época desde otra tradición. Y eso hay que recuperarlo de alguna manera. En algún momento, tenemos que hacerle justicia a esos autores. Entonces, esto es algo que yo estoy convencido de hace mucho tiempo, ¿no? Y después tengo un montón de ideas. Su conferencia me ha parecido extraordinariamente sugerente y muy rica. Y la verdad es que estoy apasionado y no sé exactamente por dónde, si voy a conseguir ponerle un poco de orden a lo que quiero decir. En primer lugar, me parece que la diferencia entre Leibniz y los suarecianos o la tradición escolástica es precisamente el tema del cálculo. Es decir, Leibniz está una y otra vez diciendo a los suarecianos que ellos no tienen algo a lo que agarrarse para decir lo que están diciendo. No tienen una justificación en algo. Y Leibniz dice, yo tengo un cálculo y este cálculo explica por qué Dios puede prever el futuro. Y creo que eso es algo fundamental a la hora de entender lo que separa la distancia que separa a Leibniz de lo que es esta tradición escolástica en la que él bebe y que él conoce perfectamente. La cuestión es qué cálculo, porque como ha indicado muy bien anteriormente, Leibniz habla del cálculo como cálculo de combinaciones, es un cálculo combinatorio. Y, sin embargo, cuando pensamos en los mundos posibles y en el mundo actual, no pensamos en términos de cálculo de combinaciones, sino de cálculo de maximización. Pensamos en el cálculo infinitesimal. Y yo creo que son dos cosas diferentes. Y creo que, efectivamente, cuando Leibniz habla de crear el mundo, está pensando en el cálculo que permite crear. Y el cálculo que permite crear es el cálculo combinatorio y es el cálculo del ars inveniendi que él proponía precisamente y que en su máxima expresión tiene que estar en Dios. Si ahora
entendemos esta polémica desde este punto de vista, entonces resulta que efectivamente las criaturas son libres porque ellas crean, es decir, utilizan una regla para crear algo completamente nuevo, que rompe con lo que hay en su entorno. Y Dios puede prever el futuro y puede prever lo que va a ocurrir porque Dios está construyendo escenarios conforme a todas las elecciones del ser humano. Y en función de cada elección sabe perfectamente a qué desarrollo va a llegar. Ha construido un escenario para ese mundo futuro. Y si el ser humano hubiese tomado otro, pues tendría igualmente, podría sacar de un cajón un escenario donde en el futuro, en un momento futuro, pues eso lleva a esas consecuencias. Entonces, el ser humano puede elegir libremente porque está creando, efectivamente. Y Dios puede saber lo que va a ocurrir porque tiene un escenario construido para cualquier elección que haga el ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque en las reglas del cálculo combinatorio, las reglas del cálculo creativo, son las que funcionan en torno al hombre, en el ser humano, y son las que tiene Dios en su máxima expresión. Y esto precisamente enlaza con lo que decía Vivian anteriormente, ¿no? Es decir, efectivamente, Leibniz está planteando que todos elegimos hacia lo mejor, y él está pensando que esa elección hacia lo mejor es creativa. Pero ¿por qué tiene que haber una regla que haga que todo el mundo tienda hacia lo mejor? Pues porque el mundo que tiende hacia lo mejor es el mundo que permite la máxima creatividad, la máxima expresión, en definitiva, el más con menos, que es otra vez la expresión del ars inveniente. Entonces yo creo que a la hora de entender lo que es el cálculo que crea este mundo y a la hora de entender el tema de la libertad y este tipo de cosas, tenemos que poner esto en un contexto quizás diferente del que estamos utilizando habitualmente, que no es un cálculo de maximización, sino que es un cálculo combinatorio. Y bueno, pues me parece a mí que Molina precisamente lo que dice es eso, que Dios hace perspectiva y que Dios está creando escenarios de lo que va a ocurrir. Y lo que pasa es que Molina no tiene un criterio para decir cómo lo hace Dios, y sí lo tiene Leibniz, que es precisamente este cálculo. Y en cuanto a Suárez, me parece que ahí, aunque parezcan decir lo mismo, yo creo que es que el propio concepto de posibilidad en Suárez es diferente del concepto de posibilidad en Leibniz. Y la propia idea de Suárez de intuición, yo creo que Leibniz tampoco lo aceptaría. Es decir, yo creo que aunque parece que están muy cercanos, en realidad los contextos, los universos a los que se refiere son totalmente diferentes. Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas, pero estaremos ya fuera de tiempo casi, no quiero extenderme sobre esto. Muchísimas gracias por su exposición, me ha parecido magnífica y muy sugerente. Bueno, sí, muchísimas gracias. Tengo que decir que estoy completamente de acuerdo. A veces, a ver, el problema que tenemos cuando nos vamos metiendo en un tema, en Leibniz, es que a veces es difícil conservar la perspectiva del todo cuando uno está en la parte. Yo aquí he intentado hacer algo que es muy difícil de hacer y seguramente no he fracasado en el intento, que es tratar un temita muy particular dentro de la cuestión, que es cómo Leibniz asimila o no la ciencia media, ¿no? Claro, y en ese contexto lo que he tratado de hacer es mostrar cómo los elementos principales de lo que es la tesis de la ciencia media, que es ciencia preevolucional y que es criterio de distribución de las gracias y de la justicia divina, etcétera, etcétera, esos dos aspectos están conservados perfectamente en Leibniz, y respecto de la relación entre Leibniz y Suárez, que el fundamento objetivo de la ciencia media está en el conocimiento que Dios tiene de lo posible, ¿no? Entonces, hasta ahí llega lo que yo quería decir, y ahí empiezan las diferencias, y efectivamente, ¿no? Hay muchas. Yo, en efecto, lo que pasa es que ya me olvidé, uno se va poniendo viejo y se va olvidando de las cosas, pero en mi tesis sobre el libro que publiqué sobre el problema del mal en Leibniz, dedico una parte importante a explicar cómo Leibniz explica el modo en que Dios constituye los mundos posibles a partir de esa actividad combinatoria de su intelecto y todo eso. Y naturalmente todo eso no está ni por asomo en ninguno de los autores escolásticos, ¿no? De ninguna de las maneras, ¿no? De ninguna de las maneras. Tampoco es claro cómo eso sucede en Leibniz, porque Leibniz tampoco tiene un modelo muy claro de cómo están entonces esos textos de Origine Rerum Ex Formis y tal, que son un poco enigmáticos, y no queda nada claro cómo de las formas simples se llega a las combinaciones y en el fondo a las ideas de los mundos posibles y de las sustancias posibles, y tampoco está muy claro
cómo funciona la composibilidad y la incomposibilidad, ¿no? O sea, que es un tema muy, muy complejo. Pero es verdad que todo eso está en Leibniz y en estos otros autores no está. Y es verdad que no puede ser el mismo el concepto de posibilidad de Suárez que el de Leibniz, pero también hay elementos de continuidad allí, ¿no? Es decir, en el sentido de que para Leibniz, para Suárez, el ente, ¿no? El ente como objeto de la metafísica es el ente posible, y el ente posible pues, es el que no tiene repugnancia, el que no es contradictorio y todo esto, y eso está recogido en Leibniz. Está con otras cosas también, pero esa idea está recogida en Leibniz, ¿no? Entonces, seguramente si uno se pone, pues encuentra mucho más las diferencias que las semejanzas, pero todo depende, esto es al final el perspectivismo leibniziano, es decir, de dónde enfoca uno el tema. Si lo enfoca una cosa, le salen más las semejanzas; si lo enfoca desde otra perspectiva, le salen más las diferencias. Si el fondo de la cuestión, de lo que yo quería señalar hoy, es que la asimilación leibniziana de la ciencia media está en línea con la idea que Leibniz tiene de que Dios es un ser que obra con sabiduría y justicia, y que si hace una cosa u otra, etcétera, etcétera, tiene que tener un criterio racional, y ese criterio racional viene dado por el conocimiento que él tiene de los posibles y todo esto. No decir que Leibniz huye del arbitrarismo, del voluntarismo y de todo ese... aunque lo concilia también, porque él puede meter el calvinismo diciendo, bueno, es que la armonía universal y los posibles y todo eso es la sabiduría de la que habla San Pablo, de la que hablan los calvinistas cuando dicen que el último criterio es una sabiduría inefable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él todo lo va a integrar si puede, ¿no? Pero me parece que señalar ese elemento de continuidad entre el molinismo y Leibniz parece que es interesante, ¿no? Desde la perspectiva esta, ¿no? de la justicia divina y demás. Bueno, estamos ya un poco fuera de tiempo. Ha preguntado Ricardo que si podía intervenir. Si puedes acotar a lo máximo la pregunta para poder despedir la sesión más o menos dentro de la franja de la que hablamos. Ricardo. Buenas tardes a todos y buenos días también, ¿no? A quien corresponda. Y sinceramente no sé si voy a ser capaz de acortarlo y no sé si es pertinente. Pero simplemente, a ver, muy esquemáticamente, a mí lo que me intriga, ¿no? O sea, gracias por la exposición, porque ha sido bastante sugerente. Y en ese paso de un primer momento voluntarista, ¿no?, a un segundo momento en el que coge preponderancia la idea de la mente divina, ¿no?, muy esquemáticamente. Claro, como ha señalado Manuel Luna, me parece, claro, lo que hay detrás es la idea de un cálculo. Pero hay la idea de un cálculo y de un orden racional que en principio no tiene por qué corresponderse con un... Bueno, quiero decir, esto ya no sé, se está mezclando un poco mis inquietudes con el leibnizianismo, ¿no? Pero en principio el cálculo y el orden racional no tienen por qué corresponderse con un orden moral de la existencia. Claro, y esto encaja un poco y enlaza con lo que ha dicho Tomás, ¿no?, acerca de la secularización. Y sinceramente, más que nada, es, ¿no?, un tema muy sugerente, y ver un poco cómo lo organizas tú, porque seguramente me he alejado ya del tema de la ciencia media. Pero es verdad que como en Leibniz se engarza todo mucho. Y hasta qué punto se solapan dos tipos de órdenes que hoy en día, precisamente porque ha habido mucha secularización, pues nos resulta muy contraintuitivo, ¿no?, que esos dos órdenes, o por lo menos, ¿no?, cuando uno lo escucha cuando lleva, ¿no?, porque seguramente desde una perspectiva, cuando no está tan dentro del Leibniz, pero claro, él sí que intenta conjugar esos dos órdenes y en ningún momento pierde las tensiones. ¿Hasta qué punto, no ves que la ciencia media le ayuda a abordar, pues si no de una manera secularizada, pues no sé, manteniendo una tensión entre un discurso teológico, ético, epistemológico, no lo sé, hay un poco todas las cuestiones que han salido. Y espero que no haber planteado algo muy fuera
del tema. Y muchas gracias por la presentación. No, muchas gracias por la pregunta. No está ni fuera del tema ni fuera del interés, ¿no? Lo que está fuera de mi capacidad de responder. Entonces, vamos a ver. Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo estaba tratando de encontrar el parágrafo en el que Leibniz habla de la constitución de los mundos posibles, porque allí hice mención de ese asunto, pero ahora no encuentro el parágrafo, si alguno me ayuda, el parágrafo de la Teodicea, Tomás a lo mejor, donde Leibniz dice esto de que Dios hace el cálculo de las posibilidades y hace reflexiones infinitas sobre infinitos y todo esto, porque claro, el resultado de ese cálculo sí es valorativo, o sea, es un cálculo que tiene, vamos a decir así, un fundamento lógico, si se quiere, pero el resultado del cálculo es valorativo, es justamente la decisión de Dios de crear el mejor mundo posible, ¿no? Entonces ahí, sí, quizá eso está un poco fuera de nuestro horizonte mental, como la perfección ontológica puede fundamentar la perfección moral, ¿no? Porque es algo efectivamente, quizá que visto de la perspectiva de los trascendentales medievales y demás, es algo que se puede entender muy bien, y quizá algo de eso es lo que tiene Leibniz en la cabeza, pero visto con una mentalidad más actual, donde ese cálculo parece, o esto podría no tener nada que ver con el bien moral, ¿no? Pero bueno, no, quería ver si encontraba ese parágrafo, porque aunque no me siento capaz de dar una respuesta a la pregunta, sí por lo menos me parece que ese parágrafo es ilustrativo de qué es lo que tiene Leibniz en la cabeza, es decir, cómo funciona el cálculo y cómo el cálculo resulta en la elección del mejor mundo posible. Pero bueno, en fin, no sé, creo que me supera. ¿Y cómo ayuda para eso la ciencia media? Es una buena pregunta también, ¿no? Ayuda en la medida en que si uno conoce las diferentes formas en que las distintas criaturas racionales se comportarían en las distintas circunstancias posibles, pues eso le permite a uno establecer el cálculo de la máxima cantidad de perfección moral que puede tener un mundo y bueno, y determinarse a elegir ese mundo por sobre otro, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé si puedo dar una respuesta satisfactoria. Lo que sí me gustaría es encontrar el parágrafo, porque cuando uno no quiere lo encuentra y cuando quiere no lo encuentra. Pero bueno, no sé si alguno me ayuda. No. Pues no lo puedo encontrar, ¿eh? Déjalo, Agustín. ¿Sí? Sí. Yo, de cualquier manera, yo buscaré entre los materiales y muchas gracias por la respuesta, que no pretendía ser una respuesta, una pregunta así un poco, sino simplemente ha sido por los temas que han salido, que como han sido sugerentes. No, por supuesto, sí. Bueno, ya lo siento, sí. Discúlpame si es una... porque como han salido tantos temas ¿no? tan sugerentes, la cuestión de fundamentar, ¿no? que has puesto tú de relieve y todo lo que ha surgido por eso. Pero yo entero que ha pasado a echar un vistazo por la presentación. Muy interesante. No sé si en torno al párrafo 109-110 de la parte segunda, no lo sé. A ver. No sé si eso te abre camino, si es lo que buscabas. A ver.
109, 110, no es ese. No es ese. No. Vale, pues ya lo siento. Ya lo siento. Bien, es un parágrafo. Yo siempre que explico este tema tengo ese texto y hoy no lo tengo. Muy bien. Pues, eso a veces pasa. Es lo que pasa, sí. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o... Pues no, ya no hay más turno de palabra. Si te parece bien, Juan, para cerrar. Bueno, sí, una despedida del curso, puesto que esta es la última sesión de este curso. Y lo primero, pues dar las gracias a Agustín por la sesión que ha sostenido literalmente, que ha sido muy interesante, y a Manuel Luna, Ricardo y los que han hecho preguntas, pues que han ayudado a que pues efectivamente los demás nos vayamos aclarando, problematizando, pero en todo caso pensando sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues gracias, Agustín. Y luego, pues quiero también, bueno, ya sabéis que esta sesión se queda grabada en YouTube, que está el acceso está en la página del seminario permanente Leibniz. Ahí podéis acceder a todas las sesiones que hemos tenido este curso y a las de los cursos pasados, por si alguien quiere volver a oír esta u otras sesiones, ahí están todas grabadas abiertas al público, ¿no? Bueno, pues yo creo que este curso se han cumplido los objetivos que habíamos marcado, que en principio eran pues mantener un programa continuo de sesiones con una reunión al mes. El programa se ha cumplido en su totalidad, con lo cual pues yo creo que eso pues es para motivo de alegrarse, y eso va consolidando también pues el mismo seminario Leibniz, ¿no? Ya llevamos varios años, 5 desde que empezó el seminario, 3 desde que empezó a ser online, y yo creo que bueno, se va consolidando y se va convirtiendo en un círculo de discusión. Esto no es un congreso, sino que, ya lo he dicho en otras ocasiones, esto es un seminario de trabajo, y por lo tanto pues aquí de lo que se trata es de presentar materiales, presentar ideas y para ir discutiéndolas, pero no se trata de presentar aquí nada definitivo ni ya elaborado como si fuera un congreso, porque no lo es ni lo pretende ser, sino que quiere ser un círculo de discusión y un contexto donde se puedan plantear lo que uno sabe, lo que uno piensa, lo que uno sospecha, lo que uno no sabe, lo que uno no tiene claro. Pues bueno, pues este es un sitio donde podemos plantear esas cosas tranquilamente y poder discutirlas y pensarlas y aclarándonos poco a poco, ¿no? A medida que el seminario va avanzando, pues eso también va creando relaciones informales de conocimiento personal, y eso pues facilita el que todos pues tengamos también más disposición y más posibilidades de plantear lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que queremos aprender. O sea que ese es el sentido de este seminario, y yo creo que es bueno mantenerlo en esos términos, ¿no? En la medida en que se va consolidando, pues bueno, va ganando en potencia, se va manteniendo un número significativo de asistentes, y eso también es importante. Yo estoy en otros círculos parecidos a estos y normalmente pues no hay tanta gente, suele haber menos, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, pues esto se va manteniendo bien y se mantiene abierto pues a todos los que estén interesados en esto, ¿no? En este curso pues quiero agradecer pues concretamente a Tomás Guillén Vera, a Ricardo Rodríguez, Maximiliano Escobar, Marta Mendonza, Leonardo Ruiz, Gonzalo Serrano, Vivian del Castillo y hoy Agustín Echeverría, que han sido los que se han hecho cargo de las
8 sesiones de este curso. Pues agradecerle a ellos el que hayan querido tomar esa responsabilidad, que al fin y al cabo pues siempre es un trabajo, es una preocupación y una ocupación, y en todas las sesiones pues ha salido muy bien y ha sido interesante, ha habido discusiones y debates, que es de lo que se trata, y por lo tanto pues hay que agradecerles a ellos que hayan querido hacerse cargo de estas sesiones. A partir de mañana nos pondremos a elaborar el programa del año próximo. Entonces, pues ya os iremos escribiendo. Si alguien tiene interés así explícito en participar el año que viene, pues que lo diga y lo incluimos, porque aquí no hay más criterio que el querer participar. Y pues lógicamente pues que vaya rotando la gente que va participando, y que haya pues participe gente más joven y gente con más trayectoria en esto. Entonces, si alguien de los que están aquí o de los que no están pero se enteran después quiere participar para el año que viene, pues no tiene más que decirlo y lo incluimos y ya está. Se puede elegir tema y texto y de todo. O sea que el único requisito es que tenga que ver con Leibniz en algún sentido, ¿no? Y no obstante, pues nosotros iremos haciendo propuestas a quienes no han participado todavía para ver si quieren. Elaboraremos un programa, si lo tenemos antes del verano en España, o sea, de aquí al mes que viene, lo mandaremos antes. Si no, pues lo mandaremos en octubre. En septiembre, y empezaremos y mantendremos el mismo calendario de este año, que es de octubre a mayo, una sesión anual. Quiero dar las gracias también a José Antonio Gutiérrez, que se ha hecho cargo de que esto funcione bien desde el punto de vista técnico, y la verdad es que no ha habido ni un solo problema, ni un fallo, ni nada. Todo ha funcionado muy bien, y eso se lo debemos a él, que ha sido quien ha hecho los enlaces y quien ha hecho las grabaciones y quien se ha ocupado de que esto funcione, ¿no? Entonces, pues también hay que agradecérselo. Y a Ana Ramírez, pues que sabéis, la que se ocupa de mandar mensajes y de recibir mensajes y de contestar a las cosas y demás, y también hoy no está aquí porque esta tarde está en otra clase que tiene, pero en fin, ella a esto aporta también mucho para que vaya funcionando, ¿no? Entonces también se lo agradecemos a ellos. Como novedades, que antes he estado comentando algunas, ha salido hace unos días un volumen de la revista Apeiron monográfico dedicado a Leibniz. Mandamos un mensaje y hemos puesto todos los textos también en el mensaje. Se podía acceder a los textos. En todo caso, todos esos textos se van incorporando a la Biblioteca Hispánica Leibniz. Y ha salido también un número de la revista Estudios, que ha organizado Alfredo Martínez, de México, y que también es un número monográfico dedicado a Leibniz, que contiene también pues 2 docenas de trabajos sobre Leibniz de diversos autores, pues la mayoría de la red iberoamericana y otros que no lo son, ¿no? Entonces, pues también agradecer a Alfredo el trabajo que ha hecho. También mandamos el índice, por lo menos, para que conozcáis los trabajos que ahí se contienen, y en todo caso esos trabajos, igual que los del número monográfico de Apeiron, se incorporan a la Biblioteca Hispánica Leibniz. Entonces, aprovecho una vez más para repetir, en esto sí soy pesado, pero en fin, creo que debo serlo, que las publicaciones que vayáis haciendo sobre Leibniz, por favor, nos las enviéis, por lo menos la referencia, para que las vayamos incorporando a la Biblioteca Hispánica Leibniz, que es la manera más potente que tenemos ahora mismo de difundir, aparte de la difusión que tengan los medios en los que se publica, claro, las revistas, los libros, lo que sea, ¿no? Pero ahora mismo pues es un instrumento útil para difundir nuestros trabajos, nuestras publicaciones y demás. Nosotros todo lo que vamos buscando y encontrando lo vamos incorporando ahí, pero
para nosotros es más difícil ir conociendo todo lo que se va publicando, que para cada uno mandarnos simplemente un mensaje diciendo publica este artículo. Ni siquiera hace falta el texto, si no es fácil mandarlo, y el texto ya lo buscamos nosotros. Lo difícil es enterarse de que se ha producido la publicación y incorporarla a la Biblioteca Hispánica Leibniz. La incorporación ahí y la búsqueda del texto, y si se puede poner en abierto se pone, si legalmente es posible, si no, pues ya sabéis que se puede pedir mandando un mensaje en la misma página. Hay un mecanismo para pedir artículos, nosotros los tenemos y los mandamos si legalmente no se pueden poner abiertos al público, ¿no? Pero se pueden mandar y eso es legal, ¿no? Se publicó también hace unos meses el libro de Bernardino Orio, ya lo sabéis, pues esto hace ya varios meses, de variaciones sobre la ciencia general, que es, pues, digamos, ahí Rodrigo lo está poniendo en la pantalla ahora mismo. El libro está autoeditado por Bernardino, gracias Rodrigo. Y está en Amazon, entonces si a alguien le interesa, pues en Amazon lo puede comprar, ¿no? Si es que a alguien le interesa. Y luego hay una última cosa que quería también pues ir anunciando ya, y es que, como sabéis, el año próximo es el Congreso de la Sociedad Internacional Leibniz en Hannover. La fecha exacta creo que todavía no está decidida, pero sí que va a ser el año que viene y probablemente en otoño. Pero no hay una fecha concreta, ¿no? Sabéis que este congreso se organiza cada 5 años, solo que esta vez, a causa de la pandemia, se ha retrasado. El último fue en 2016, y creo que fue en el 16 el último, y cuando tocaba hacerlo, pues hubo que retrasarlo. En la ocasión anterior, desde la Red Iberoamericana Leibniz propusimos un tema que, como tema, digamos, más o menos transversal en relación con Leibniz, para que todo el que quisiera pues pensara o escribiera algo en relación con ese tema, para poder presentar una propuesta más o menos digamos, unificada, o si no unificada, por lo menos coordinada desde la Red Iberoamericana Leibniz. Propusimos el tema del perspectivismo y hubo un buen número de ponencias en el Congreso de Hannover sobre esta temática por parte de los miembros de la Red Iberoamericana. Eso fue un éxito en el sentido de que eso fue reconocido por los directores, digamos, organizadores de la Sociedad Internacional Leibniz. La Red Iberoamericana fue la sociedad de las que hay ahora mismo que mayor número de ponencias presentó, más que el resto de sociedades. Y bueno, pues eso se nos va reconociendo, ese trabajo. Entonces, quizás sería interesante también proponer algún tema que sea suficientemente amplio como para que todo el que quiera y le venga más o menos a cuento, pues pudiera, digamos, incorporarse a esa temática en algún sentido, en alguna perspectiva, y poder hacer una propuesta más o menos coordinada para el Congreso del año que viene. Esto, por supuesto, es absolutamente voluntario. Y en este sentido, a raíz de lo que hoy se está comentando y de lo que está planteando Manuel Luna y alguno más, uno de los temas que ha salido hoy, hace algunos años, pues Wen Shaoli, que sabéis que es el vicepresidente de la Sociedad Internacional Leibniz, pues me comentaba que él estaría dispuesto a apoyar y incluso a financiar, decía, pues una investigación lo más detallada y exhaustiva posible de la relación de Leibniz con la filosofía española. Tanto los antecedentes, digamos, que pudieron de alguna manera influir en Leibniz, como la recepción posterior de Leibniz
en la filosofía española hasta el siglo XX, ¿no? En ese sentido, pues la recepción de Leibniz en la filosofía española y latinoamericana, porque eso visto desde Alemania, pues constituye una cierta unidad cultural, digamos, pues lo que ha pasado en el siglo XX más o menos lo conocemos. Ahora, ¿cómo ha sido la recepción en España y Latinoamérica de Leibniz en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Eso está bastante menos estudiado. Entonces, bueno, la propuesta de Wen Shaoli, pues allí quedó porque no, eso luego no se plasmó en nada, ¿no? Pero quiero decir que hay un cierto interés y podría ser una aportación interesante de la red iberoamericana Leibniz, el coger esta temática como eje, digamos, para poder en torno a ella ir haciendo aportaciones y preparando ponencias para ese congreso en la medida en que a uno le venga bien. Claro, el que esté trabajando en algo que no tenga nada que ver, pues no se va a cambiar digamos, de ocupación, ¿no? Pero la influencia de toda la escolástica española que ha salido hoy, y Suárez en Leibniz, y luego toda la recepción posterior de Leibniz en la filosofía española y latinoamericana durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, o el XX si se quiere también, pues eso podría ser un eje más o menos vertebrador y que de cara a la presentación y a la presencia nuestra en el Congreso Internacional Leibniz, pues podría ser una aportación interesante y que desde luego si no hacemos nosotros no la va a hacer nadie, eso está claro. Los alemanes no se van o los ingleses no se van a poner a estudiar eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es una propuesta que la lanzo aquí, en fin, le daremos alguna vuelta, lo mandaremos por escrito también para difundirlo a todos los que no están aquí, aunque aquí está fundamentalmente por lo que es el núcleo y el corazón del seminario Leibniz y de la red iberoamericana, ¿no? Lo mandaremos por escrito como propuesta y si, bueno, tiene cierta acogida y os parece más o menos razonable y que puede dar juego para mucha gente, o porque para todos es muy difícil, sería lo ideal, pero al menos para muchos, ¿no? Y ya hemos visto que solo hoy han salido un montón de temas, no tienen por qué ser estudios sobre Leibniz y Suárez, sino que esa relación se puede estudiar desde temas muy distintos. Hoy han salido aquí desde el tema del cálculo que ha planteado Manuel Luna, o el tema del perspectivismo que también ha salido, temas ontológicos como el de la naturaleza de las cosas, temas de carácter epistemológico como el del punto de vista del conocimiento humano divino, o como el tema del valor de los principios, temas de filosofía de la religión como la cuestión de la secularización, temas de ética como la cuestión del orden moral del mundo. En fin, solo hoy han salido ya muchos temas y muchos problemas que se pueden abordar con la idea o con la perspectiva de plantearlos en alguna relación entre Leibniz y alguno de o bien de la escolástica española anterior o de la recepción posterior en la filosofía latinoamericana o en la filosofía española, ¿no? Entonces eso puede dar juego con multitud de temas y quizás podría ser una opción interesante. Entonces, pues sí, ahora no es el momento de ponerse a pensar eso ni a valorarlo, lo mandaremos por escrito y simplemente para ir pensándolo, y a todos los miembros de la red, para ir pensándolo, y si nos parece que puede tener sentido, pues lo vamos trabajando en ello, ¿no? En todo caso, sí que conviene ir decidiéndolo pues de aquí a septiembre, de aquí a octubre, que empecemos el curso próximo, para que haya tiempo durante un año de ir preparando las ponencias y los temas para quien pueda estar interesado y quiera entrar en esa dinámica, ¿no? Bien, y bueno, pues mandaremos también, cuando tengamos una propuesta ya de calendario y con personas y temas para el año que viene, pues lo mandaremos también, y en todo caso, pues en octubre seguimos con esto.
Entre tanto, pues que vaya muy bien a todos en Latinoamérica y en España y nos vemos en octubre. Así es que muchas gracias a todos y hasta octubre si no nos vemos antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.